con un video distinto y de Pokémon TCG y que no se me cambie la pantalla. Porque claro, Pokémon ha anunciado que el Pokémon Trading Card Game va a pasar a ser el Live, nada más, el Live este. O sea que este Pokémon Trading Card Online, que es el que siempre veníamos jugando, el PTCGO, va a dejar de estar activo en marzo de este año. Entonces ellos anunciaron hoy esto, entonces quería hablar un poquito de bueno, toda esta movida, porque están también la gente ahí viendo qué pasa, cómo va a ser todo y todo eso. Si bien ya saben, el Pokémon Live ya estuvo, bueno, ya está o sea, arriba, digamos, subido y activo, ya hace varios meses en la versión beta, varios meses, y nada, se fue, cuando apenas salió el lanzamiento, se fue probando, la gente y los distintos youtubers fueron jugando y eso, y hay mucha gente que ya ha pasado directamente, pero desde ahí que siempre tuvo unas malas reseñas, ¿no? Unas malas reseñas porque no tiene una buena jugabilidad, no tiene unas buenas visuales, por lo menos eso es lo que yo digo y creo que muchos piensan así, que es... ¿qué le falta? Le falta algo. Comparado con este, el PTCGO, el online, la verdad que funciona bárbaro, tiene un tablero muy dinámico, se ve bien, el sistema de cambios está bueno y todo eso. Y el live cambia algunos aspectos y... a ver, tiene algunas ventajas, pero generalmente para la jugabilidad no es tan agradable para el usuario, ¿no? Es lo que se entiende generalmente y lo que opinan bastantes, y yo incluido, la verdad. De hecho, estaba viendo y Pokémon Live en la calificación creo que tiene 2,4 de 5 en Google Play Store o en alguno de esos para bajar aplicaciones. Y con recién un par de meses nomás, ¿no? Algunos meses. Y este PTCGO Online ya tiene 4 de 5, de 5 millones millones de descargas, de millones de reseñas. Y el otro recién con algunas descargas comparado con el online, ¿no? Entonces ya mismo ahí los creadores, ¿no? Se tienen que dar cuenta por lo menos que la devolución no es lo esperado, ¿no? Podrían probar otra cosa. Por eso justamente era la versión beta. Y si la beta no funciona, tendría que ir a otro. Pero bueno, estamos en esta situación, eso es lo que anunciaron. Vamos a leer un poco de las cosas que escribieron las explicaciones y cómo va a ser la movida. Porque yo tengo un video de Pokémon Live, se los voy a dejar acá, ¿no? Que hicimos el preview de un beta que había salido en su momento solo para Canadá y Estados Unidos, o Canadá, sí. Y, ¿cómo se llama? Pero bueno, como está todavía online, yo no he migrado mis cosas porque la verdad que no quise hacerlo. De hecho, como estoy jugando en el Team Challenge, en los torneos, que prontamente por ahí hago algún vivo y eso, el Team Challenge no te deja, si tú estás en el live, no puedes jugar. O sea, entonces no voy a migrar todas mis cartas que tengo acá, porque si tú migras ahora, no puedes volver al online, ¿no? Entonces, por lo menos aprovechar el online hasta lo máximo. Y en teoría, queda un mes, queda más, o sea, en marzo se termina. Así que voy a poner ahora lo que han escrito en Pokémon TCG, leer un poco y explicarles algunas cosas por si tienen dudas. Miren qué despeinado que estoy, che. A ver, para allá, vamos a pegar para allá. Entonces, vamos a ver un poco eso y nada, a ver cómo sigue la cosa. Bueno, estamos acá en la página que creo que es la que te deriva cuando cliqueas en el juego. Y dice justamente la información sobre la retirada de JCC Pokémon Online, o sea, el PTCGO. Y las preguntas frecuentes. Entonces dice, ¿cuándo desaparecerá? Ya se sabe que va a estar para Android y iOS y PC y Mac en marzo, el 1 de marzo de 2023, o sea, justo un mes de hoy. Seguramente este video esté subido el 2 de febrero, o sea, mañana. Pero ustedes lo verán mañana, será ayer, pero ya faltaría un mes solo. Y eso es básicamente lo que dice. Hay una cosa importante que ya anunciaron en realidad, que en el Pokémon Online no van a salir más expansiones que la que es la última, que es Zenith Supremo. Entonces ya lo definieron. O sea, Espada y Escudo termina y es el fin de Pokémon Online. Es loco, ¿no? Es lo que dice. Acá dice algunas colecciones que sí están incluidas, se incorporarán en J Online, que fueron lanzados, ¿no? Colección Paldea, bueno, eso yo ni idea, la verdad. Caja de entrenador Zenith Supremo, bueno, esto todo sí estuvo incluido. Regieleki y V Supremo, que son las últimas productos que han salido. El Pikachu VMAX, el Lucario Viastro, que venían creo que en un Elite Trainer, el Elite Trainer Box que se vende, ¿no? Después, lo importante es,
hay que tener en cuenta. ¿Se puede cambiar los códigos del online después del 1 de marzo? Si los códigos proceden de productos que ya están presentes en el online, antes del 1 de marzo, se podrán canjear hasta la retirada del online. O sea, hasta que sea el marzo, ¿no? Porque en marzo caduca, ya no se puede jugar. O sea, lo bajan. ¿Cómo puedo participar en la versión beta? Ahí está en la App Store. O sea que actualmente el live, lo que les decía, ya está, ¿no? Ya hace bastantes meses, el año pasado. Y se puede ir bajando. O sea, tú puedes migrar ya actualmente, pero no puedes volver al online. Por eso yo después les voy a hacer un video recomendando qué cosas hacer ahora con esta movida que ya anunciaron. Ya no podrán acceder a ¿ves? Acá dice, ya no podrán acceder al JCC Online. Mi progreso de la versión beta se conservará una vez que el live se mantenga oficial. Eso es otra pregunta, porque si juegas el beta y juegas y después sale el oficial, dice, pero todo lo que jugué vale la pena. Sí, dice que la información, todo se va a conservar. Se ve que cuando esa actualización, el beta mantiene lo tuyo. ¿Podré jugar antes del online, antes de la fecha de retirada? Dice que sí, los jugadores que no transfieran, acuérdense, los que no transfieran del live, mientras siga la versión beta, pueden tener acceso al online hasta que la aplicación sea retirada. O sea, es importante eso. Lo que ocurrirá antes del lanzamiento en todo el mundo. Eso Y después dicen que más adelante tendrán plazos sobre los lanzamiento concreto. Después dice, recibir un código con JCC Live. ¿Funciona eso en el Pokémon Online? Sí, algunos funcionan. Si los códigos presentes de productos que ya estén presentes en el online, eso es lo que siempre remarcan. Se podrán canjear hasta el 1 de marzo, que es cuando se va. Las cartas que se hayan canjeado online, ¿pueden canjearse de nuevo en Pokémon Live? No. Las cartas que se hayan canjeado en online, ¿pueden canjearse de nuevo en live? No. Las cartas con código solo pueden canjearse una vez. Claro. Ya sea en online o en JLive. Sin embargo, cuando inicie sesión en su live por primera vez, los jugadores podrán transferir los contenidos del online. O sea, si tú canjeaste un código de algún pack en el online, no lo puedes volver a canjear ese código en el live porque ya está canjeado. Lo que tienes que hacer es justamente cuando lo migres, eso si lo tienes se va a pasar, ¿no? Dice, ¿cómo se transfiere? Esta es una gran pregunta. Del online al live. Entonces dice, usan la misma club de entrenadores, que es tu usuario, ¿no? Para iniciar la sesión. Cuando inicias la sesión en el live por primera vez, toda la información almacenada en el online se va a vincular a tu club de entrenadores, que es tu usuario, y ahí se empieza a traducir, a transferir automáticamente. Mientras dure la beta y hasta que finalice, los jugadores del online tendrán la oportunidad de posponer la migración. Eso es lo que voy a hacer yo y lo que les voy a recomendar después en el próximo video. Esto le permitirá continuar jugando en las dos aplicaciones mismas, ¿no? Con las mismas cuentas. Bien, durante dicho periodo o hasta que decidan transferir su colección. Cuando tú transfieres todo, ya está. En el online no tienes nada, ya está. Durante la versión beta, bueno, es eso. Ten en cuenta que los artículos ya en la colección de Pokémon Live, cuando se inicie el proceso de agregación, estarán sujetos a los límites de transferencia. Esto es una cosa importante que también lo iba a decir en el siguiente video, que cuando tú transfieres, máximo acepta 4 copias de cada cosa. O sea, si tú tienes 6 Quick Balls, te va a transferir 4 y las otras 2 se transforman en cristales. Eso es una cosa. Pero bueno, hay que ver cuánto valúa cada cosa. Que no está muy claro, pero bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Cuánto tiempo tengo para migrar al online? No existe una fecha límite en la actualidad para determinar cuánto deberían iniciar sesión en el Pokémon Online al live para migrar su cuenta. Los jugadores serán notificados a su debido tiempo si esto ocurre. ¿No? ¿No? Entonces, ahí, nada, todavía no te apuran, pero ya saben que el 1 de marzo se cambia. ¿Podré añadir live a la cuenta de mi hijo? Bueno, eso no sé. ¿Se puede transferir todo lo que tengo en la cuenta? ¿Qué pasará con mis cartas? Ahí está. Importante, lo que habíamos dicho. Y esto es otro tema que dice espada y escudo y sol, escudo. Blooper. Espada y escudo y sol y luna se podrán transferir y se podrá jugar con ellas en el live desde su lanzamiento, ¿no? Las cartas X y negro y blanco se podrán transferir desde el lanzamiento, pero no será posible jugar con ellas hasta la próxima actualización. O sea que está activo el formato estándar y tal vez el expandido, no estoy seguro, pero esas cartas viejas, no tan viejas, bueno, sí viejas, X y blanco y negro, no están vigentes todavía. O sea, las puedes transferir, pero no, porque van a actualizar luego con toda la jugabilidad. O sea, yo igual no entiendo, porque si tú lo quieres ya poner oficial y todavía no tienes todo en acción, no sé, medio apresurado, ¿no? Entonces, hasta 4 copias las cartas, lo que decía, una copia de Astáctico, una copia de cada uno de V-Union. O sea, básicamente es la máxima copia que puedas tener en un mazo, es lo que se va a transferir de cada carta.
si tú puedes usar qué sé yo. Y dice 59 energías de energía básica. 59 copias de energía básica. ¿Tú cuántos puedes Pokémon usar? 4. Entonces se van a hacer máximo 4 los que tengas. Si tienes menos. El V-Union puedes tener solo una copia en el mazo de cada uno. Entonces solo un V-Union. Aunque tengas 10 partes de cada V-Union, solo uno. El As Táctico lo mismo, es una carta. Después dice los Radiantes, creo que también. No los Radiantes, dice los Prisma Estrella y Pokémon Estrella. También uno. No dice los Radiantes, pero creo que va a ser lo mismo. Porque eso es una carta máxima que puedes tener en tu mazo. Entonces básicamente eso. Y los accesorios son muchas monedas, fundas, cajas son transferibles con un máximo de una copia. Porque tú no necesitas 4 monedas por partido, solo con una estás. Entonces van a como maximizar eso y bajar la base de datos para que no explote también. Después no podrán transferir los Hearth Gold and Soul Silver, que es, ¿no?, la expansión bastante vieja. Eso desaparece. Entonces se ve que esto ya no se utiliza en el live. Eso es, no sé, para mí es eso lo que les digo. Están queriendo bajar la base de datos para que no haya tanto almacenamiento. Los artículos Avatar y las colecciones de Avatar sin abrir, que yo no tengo idea. Porque los Avatar, claro, cambian. En el live le da un poquito más de presencia al Avatar, como que se mueve el tipito. Y por ahí tiene otros accesorios. Por eso no los productos y packs sin abrir. Ahora vamos a ver, esto es importantísimo. Ciertas monedas y fundas de cartas para... Bueno, no sé por qué cuáles serían. Las monedas digitales de juego, incluidas la ficha de entrenador y los pases de eventos, ¿no? Entonces todo lo que es monedas, tickets, todo eso que es el cambio en este online se va a sacar, porque en el otro va a haber cristales, créditos y otras cosas. Por eso la lista de amistades se saca, la lista de barajas guardadas también. Entonces es eso, los amigos, si los quiere conservar, los tiene que anotar o exportarlos y tenerlos. Y los mazos acá también te explica, si tú tienes unas listas de barajas buenas y quieres guardarlas, expórtalos, cópialo en un bloc de notas o en un Word, cópiate las listas de los mazos. Entonces luego en el live los puedes importar y volver a tener. Entonces bueno, esa es la forma. Y este es importante, este cuadro que dice cómo equivalen los productos no abiertos. Entonces esa es una recomendación que lo voy a hacer en el próximo video, que dice: de un nuevo artículo sin abrir te dan 500 cristales, de 10 a 24 te dan 1100, de 25 a 24 a 49 te dan 2250, de 50 a 124 te dan 4700 y ya de 125 te dan 12000 cristales. O sea, vale la pena tratar de tener y aguantar 125 artículos sin abrir, porque te dan muchísimo más, te dan 12400 cristales en vez de 4700. Ahora, los cristales yo no estoy muy seguro que cambian, pero cambian en productos como mazos, como packs. O sea que sí te sirve para tener cosas en el live. Entonces, si tú puedes aguantar la apertura de packs, por ahí tienes packs viejos y cosas, digo, aguántate, no lo abras y guárdalos para después. Esto incluye también... Esto incluye también los bloqueables y los no bloqueados. ¿Entienden? Lo que son intercambiables y los que están bloqueados por el candadito, que no los puedes cambiar, que por ahí los tienes en la tienda o te los regalan por la escalera Versus. Esos también cuentan. O sea, no es que tengas que dejar de abrir los intercambiables, sino los cambiables también. O sea, los que no son cambiables también, los que tienen candadito, guárdalos, porque también se van a contar para esta suma de 125 artículos, que es lo que más conviene. Pero después aclara, y yo en esta me quiero matar, porque dice: ¿qué artículos no se cuentan? Dice: paquetes de mejora bases temáticas de la expansión Heart and Gold and Soul Silver, que son las viejas. Ahí te dice las expansiones, estas que no son. Y después dice: cofres de recompensa. Los cofres de recompensa, yo tengo 110 y con eso ya estaba re tranquilo. Digo, bueno, con los cofres ya está. Pero ahora tengo que rascar de otro lado. O sea que los cofres comunes de recompensa no van a contar. Así que eso sí los pueden abrir. Por ahí sí les conviene abrirlos, porque si no cuenta para la suma de artículos y se los borran, no vale la pena. Y las cajas de colección para el avatar, eso tampoco. Y acá esto es lo que les decía: ¿se podrá transferir a JCS Live los artículos con intercambio bloqueado? Sí. O sea que también cuentan los bloqueados. El proceso de artículo de live encuentra total de copias intercambiables y con intercambio bloqueado con la selección. Algo que se aplica a las cartas, accesorios y productos de lotes sin abrir de cada jugador a migrar a su colección. O sea, eso es lo que les decía. ¿Qué pasará con las cartas que posee o sobrepasan el límite? Eso se transforma
en créditos, que después lo vamos a ver. Las cartas de ser paralelo, holográfico, las que son full art y todo eso se come como aparte. O sea, si tú tienes 3 Lugia B y tienes 3 Lugia B full art, son distintas. Aunque sea el mismo Pokémon, el mismo coso, son cartas distintas. Así que puedes tener 4 y 4 porque son cosas distintas. Y acá hay una cosa con celebraciones. Dice que las expansiones especiales se pueden transferir. Lo mismo ocurre con celebraciones. Excepción de las cartas coleccionables clásicas incluidas en esta expansión que se pueden transferir, pero lo que no se podrá jugar hasta futuras actualizaciones. O sea que acá están dando a entender que la colección clásica va a ser jugada. Y este es un punto espectacular que a mí me mueve y me vuelve loco, porque a mí me encanta el base set, o sea, las cartas viejas. Y la colección clásica, esta Blastoise, Charizard, Venusaur del base set, que si se puede jugar eso de la colección clásica me vuelvo loco. Inclusive los Delta Species, los EX viejos, no los de XY, más viejos. Y si se pueden jugar esas clases, esa clásica, sería increíble. Así que ahí hay un punto a favor. Ahora vamos a hacer un pro y contras. Lo de McDonald's dice que no, pero bueno, esas cartas. Puedes canjear, ¿no? Que tengo online. En el live, las cartas código online incluidas en el live serán canjeables. Aunque puede con algunos desbloquearse en general artículos diferentes. Bueno, si tú tienes un código que dice online, lo puedes cambiar en el live. Generalmente va a dar lo mismo o a veces no. ¿Cómo importo la lista de barajas? Bueno, eso es fácil. Tú vas a tu baraja, pones exportar. Después te va a quedar en el cortapapeles. Vas a un Word, pones pegar y te pone la baraja. Después cuando la importas la copias y la importas en el otro juego. Puedo participar de la versión Live y desafío de edición cuarta temporada. Esto no sé qué coño es. ¿Por qué habéis decidido retirar online y desarrollar live? Porque ellos quieren como renovar, dice, ¿no? Como que hace 10 años ya está con el online. Y para mí funciona bien. Pero bueno. Quieren, en realidad lo más que nada es que quieren sumar más usuarios, ¿no? Quieren poder que se pueda utilizar en los móviles. Que eso es una ventaja, ¿no? Que se pueda jugar en dispositivos móviles, en celulares, en teléfonos móviles, por ahí tablets. Y que lo que antes que creo que el online no se podía. Entonces es una ventaja, pero bueno, también es una desventaja, ¿no? Te suma más al vicio, ¿no? Antes tenías que estar con tu ordenador, con tu computadora, pero ahora puedes desde tu móvil. Y dice, ¿por qué vas a retirar online antes del lanzamiento? Es como para ordenar, para que el contenido quede guardado ordenadamente, ¿no? Para transferir. Y Dark Wolf Digital se ve que es la compañía que programaba esto, el online. Y bueno, se ve que no tenían una versión no pudieron hacer una versión móvil, que para mí me parece más fácil seguir con el online y sacar una versión móvil de eso. Así que bueno, básicamente eso. Vamos a hacer pro y contras. Pro es que se puede jugar en el móvil, lo que decíamos. Pro también es que si es posible que se hagan las cartas clásicas de la colección clásica, eso es una suma muy buena. La verdad que es espectacular. No se me ocurre otro ahora. Contras, que para mí la jugabilidad es fea, no me gusta visualmente como es. Después otra contra, que no está el sistema de intercambio, que para mí era súper divertido. Juego de cartas coleccionables intercambiables. Trading card game. Y no se puede cambiar. Es como que le saca un poco de magia, ¿no? El intercambio. Por ahí uno quiere esto. Y con gente, no, digamos con humanos. Porque va a haber intercambio, pero es con cristales y créditos. Y eso es automáticamente con la máquina. Entonces el intercambio como que le da un saborcito ahí. Así que básicamente es eso. Después hay otra explicación acá. Dice, de nuevo, que dice a partir del 1 de marzo, el Zenith Supremo va a ser el último set que va a salir. Y bueno, básicamente es eso. Así que estas son las novedades, muchachos. Ya es oficial que va a salir en live, que va a ser el único, y que el online va a dejar de existir. Así que aprovechar a jugar online a full este mes y cambiar las cosas. Entonces me voy a mandar un video siguiente a este. Después estén atentos. Así que si les gustó este video, dejen like, comenten qué les parece, qué opinan de todo esto. Y si tienen alguna duda, yo se las puedo responder. Supongo. Espero que sí. Si tienen alguna duda de todo lo que es esto. Y suscríbanse porque voy a hacer un video seguramente mañana de cómo hacer la mejor forma para guardar tus cartas, optimizar lo que tengas. Y un truquito ahora con los packs de celebraciones. Acordate, porque hay un truco ahora que les voy a decir que es lo mejor para el live, para obtener las mejores cartas y muchos créditos y todo eso. Así que quédense y suscríbanse para eso,
porque voy a hacer un video explicativo muy interesante que va a servir con lo que tiene y para la mejor forma para exportar y migrar al Pokémon Live. Así que muchachos, sin más que hablar, bueno, nos vemos en la próxima. Espero que les haya servido y adiós.